Está grabando la llamada. Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Vamos a iniciar con este nuevo taller. Eh, Bien, jóvenes. Después de haber tenido unos inconvenientes, vamos a indicar pues que esta clase está siendo grabada para que pueda ser visualizada por ustedes o también por aquellos estudiantes que no se puedan conectar el día de hoy. Recordarles también, estimados estudiantes, que los cursos pues que se desarrollan de lunes a domingo son muy importantes, a lo cual pues les invitamos pues a ser partícipes
de estos cursos que se dan, como vuelvo a repetir, de lunes a domingo en las noches. Bien, recordarles siempre las normas del taller, a la cual pues felicito por estar 5 minutos antes. También vamos a tener en cuenta que las preguntas que lo hagan por el chat también es muy importante que ustedes participen para ver pues si se está comprendiendo el tema a desarrollar. Bien, antes de mencionar el tema, quiero que realicen la siguiente acción. Si están sentados en la silla, van a poner pues de manera erguidos y relajados. Ya cierran sus ojos y luego van a hacer una respiración profunda, lo más que puedan. O sea, una respiración. Después de eso van a mantener el aire 30 segundos sin expulsar, sin exhalar, ¿ya? Entonces empezamos a ver. Hacemos una respiración profunda y luego contamos 30 segundos a ver hasta cuánto podemos soportar esa respiración profunda. Ya, entonces empezamos, jóvenes. A ver. Bien, ya pasaron los 30 segundos. Yo también realicé, pero no llegué a los 30, más o menos he llegado a los 22 segundos. Bien, ante esto, la pregunta sería, ¿qué sintieron? ¿Por qué el cuerpo los obligó a exhalar e inhalar de nuevo de forma tan desesperada, ¿no? Entonces, fíjense a ver, a estas preguntas, ¿cuáles serían las respuestas? A ver, por el chat, bien, algunos llegaron a los 18, otros a 60, claro, tenían que relajarse, ¿no? Pero llega ya un momento en que ya no podemos almacenar ese oxígeno. ¿Por qué? Porque los pulmones, en este caso, tienden a dilatarse y luego también a contraerse, porque el oxígeno que nosotros estamos, pues, en este caso, tomando, inhalando, va a tener, pues, que ser distribuido a, en este caso, a todas las células, a los órganos, a los tejidos. Entonces, los órganos, prácticamente en este caso los pulmones, van a hacer, pues, que trabajen sin descansar aproximadamente 20.000 veces al día. O sea, esta exhalación e inhalación se realiza esa cantidad de... ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de asegurar que cada célula reciba pues el oxígeno de la vida. El día de hoy, jóvenes, el tema es cada respiro importa. Oxígeno para la vida, ¿no? Entonces, habíamos ya visto que en la sangre existen ciertas
células que son encargadas de llevar pues el oxígeno hacia el corazón, donde van a llegar pues, digamos, el oxígeno para luego pues intercambiarse por el CO2, que es otro gas que también ya prácticamente pues va a ser expulsado. Cuando nosotros exhalamos, expulsamos, es pues CO2. Bien, el taller pues nos va a permitir que sin los pulmones el cuerpo humano no podría captar oxígeno del aire ni eliminar el dióxido de carbono, porque simplemente pues, ¿qué se causaría? La muerte en pocos minutos por asfixia, ¿no? Y lógicamente existiría pues una falla general de todos los órganos vitales, porque sabemos que las células del cuerpo necesitan oxígeno para vivir y producir energía. Entonces, aquí tenemos una pregunta donde dice, ¿por qué el cuerpo obliga a exhalar e inhalar de nuevo? El inicio es pues la inhalación de oxígeno. Este oxígeno va a llegar justamente a, a los alvéolos, que son parte de los pulmones, donde se va a dar el intercambio de estos gases. Ingresa oxígeno y sale pues el dióxido de carbono. ¿Cómo se realiza en este caso? Se va a realizar pues el transporte durante el metabolismo celular junto con los nutrientes. En este caso pues vemos que los conductos van a los glóbulos rojos, son aquellos que van a llevar el oxígeno. Y también estos mismos van a llevar o conducir el CO2, que son ya gas de desecho. En este caso, la acumulación de CO2 que se va a dar pues en la sangre se va a acumular si no exhalamos, o sea, si no expulsamos ese oxígeno, ¿no? Entonces, por eso, de todas maneras, pues, se va a tener que dar la exhalación y la inhalación de forma continua, segundo a segundo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo general de estudiar los pulmones? Como primero tenemos comprender la función y los mecanismos que se dan durante el intercambio de gases. Aquí lo tenemos en forma gráfica, donde, donde se da pues el ingreso del oxígeno y la salida del CO2. Con la flechita de color rojo es el ingreso de oxígeno. También es muy importante para poder pues diagnosticar y controlar las enfermedades. Tal es el caso que mediante una tomografía se va a poder pues visualizar cómo están realmente nuestros pulmones, ¿no? Tal vez puede tener una enfermedad como el asma, como el EPOC, que es una neumonía, y también hay neumonía crónica, o tal vez un cierto tipo de cáncer a los pulmones. ¿Por qué no decir también puede haber una fibrosis pulmonar o quística? Entonces, mediante pues
La biopsia, que ya es un análisis más minucioso, va a poder pues dar como resultado o diagnóstico de forma ya científica, ¿no? También es muy importante el estudio para que investiguen nuevos tratamientos donde los médicos van a dar pues una, un tratamiento mediante la farmacoterapia, ¿no? O también hay terapias genéticas, o por qué no decir la regeneración del tejido también, ¿no? O incluso tal vez para los trasplantes de pulmón, si es que fuese ya necesario también. Y también es muy importante porque nos ayuda a prevenir y mejorar la salud respiratoria, donde se tienen que reducir los factores de riesgo y promover pues, los estilos de vida saludable, evitar fumar, ¿no? También ver la calidad de aire donde estamos pues viviendo, donde estamos laborando, ¿no? Todo esto significa prevenir. Y también pues mediante la vacunación, ¿no? Es muy importante, mediante la vacunación. Y la metodología siempre pues es virtual, donde vamos a hacer uso de imágenes y si hay preguntas también ustedes van a contestar pues mediante el chat. El día de hoy, ¿qué aprendemos? El día de hoy pues estamos pues dando como esencial para la vida el oxígeno. El oxígeno pues permite realizar la respiración, donde inhalamos oxígeno para obtener energía y mantener pues el cuerpo funcionando, manteniendo la vida. Entonces, muy importante nos vamos a enfocar a la respiración humana, ¿no? Donde ya estamos viendo que la energía celular prácticamente pues se va a dar gracias al oxígeno, lo que llamamos la combustión de los nutrientes, ¿no? Sin el oxígeno no se daría pues esa conversión de nutrientes en energía necesaria para vivir. Lógicamente, ¿por qué no decir quienes producen? Son las plantas. Las plantas a través de la fotosíntesis van a liberar pues oxígeno renovando el aire. Y esto es muy esencial para todos los seres vivos, para toda lo que es la vida animal. Bien, como saberes previos, acá tenemos un esquema donde queda claro cómo funcionan los pulmones, donde se podría decir que se hace un viaje el aire a la sangre, exactamente pues oxígeno, ¿no? Mediante la inhalación o la inspiración, el aire entra a los pulmones mediante la nariz, también por la boca, ¿no? Pero sabemos pues que lo más recomendable pues es inhalar oxígeno por la nariz. Luego pues pasa el recorrido por la tráquea y esto a través de los bronquios y bronquiolos prácticamente pues va a llegar pues a los pulmones.
Entonces, vamos viendo, y finalmente, pues, es una estructura más pequeña, los bronquiolos. Hasta aquí llegan, que son como unos sacos de aire. Y tenemos, esto es como si fuera ramas de una planta, ¿no? Los bronquios y los más pequeños son los bronquiolos. Y finalmente estos saquitos. En los alvéolos prácticamente ya pues se va a dar el intercambio de gases, ¿no? Oxígeno por CO2. Y luego la exhalación o expiración, el aire pues sale. El recorrido también es similar, ¿no? Ya por la tráquea, por la boca, expulsamos el CO2. Ujú. Muy bien. A los que están participando mediante el chat, efectivamente, ¿no? Sobre lo que hemos hecho, la acción de inhalar, retener el aire, algunos están llegando a más, ¿no? 60 segundos, 64. Entonces, eso es de acuerdo a la capacidad, ¿no? Donde se pueda retener, porque llega un momento en que ya tenemos que volver más aire. Eh, en el sistema respiratorio prácticamente trabaja junto con el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque es a través de el sistema circulatorio se va a conducir pues estos gases, oxígeno y CO2. Aquí tenemos un gráfico para visualizar pues el tamaño de los pulmones, las cuales pues evolucionan según la edad. Cuando el recién nacido tiene hasta un mes, aproximadamente su pulmón es pequeño, más o menos pues va a tener un volumen pulmonar de 10 mililitros hasta 150 mililitros. Es sumamente pequeño. Ya cuando llega a una niñez entre 3 a 5 años, su volumen, en este caso, pulmonar ya es de 200 mililitros hasta 1200 mililitros, ¿no? Un litro con 200 mililitros. Ya ha crecido. Y durante la adolescencia, entre los 13 y 17 años, ya se observa un estirón del crecimiento y también de la capacidad pulmonar. De 380 ya aumenta a 3800 mililitros, o sea, 3 litros con 800 mililitros. Y en la edad de 20 a 35 ya se observa que los pulmones llegan pues a su punto máximo de volumen y función, que es aproximadamente 5500 mililitros. Esa es la capacidad. Y de 65 a más, ya prácticamente pues el tamaño es estable y su función ya es reducida. ¿Por qué? Porque ya tiene una menor elasticidad, ¿no? Ya es de 5000 mililitros o también comparando diríamos de 5 litros. Otro dato muy importante que ya posiblemente lo tengan algunos, la frecuencia respiratoria promedio es de
14 respiraciones por minuto. O sea, cuando hablamos, la frecuencia estamos hablando de inhalar y exhalar. 14 respiraciones por minuto. Si esto lo multiplicamos por 1440 minutos que tiene un día, nos sale aproximadamente 20.160 respiraciones. Entonces, ese es un dato muy importante, ¿no? Y esto lo decimos pues en estado de reposo, ¿no? Quizás cuando hacemos actividades como ejercicios, algún trabajo, ya va a ser quizás un poco más, ¿no? ¿Por qué? Porque la frecuencia de inhalación y respiración también puede hacer que aumente. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es el trabajo de los pulmones durante ejercicio. En este caso, la persona está haciendo, eh, corriendo. Entonces, la inhalación se va a dar pues de la siguiente manera. El diafragma, que es un músculo, se va a contraer cuando se da la inhalación y va a bajar cuando se da, a ver, el diafragma se contrae y baja para inhalar, pero cuando se exhala, el diafragma se relaja y sube. Eso es lo que va a permitir, pues, realizar inhalación y exhalación. Y durante el transporte de los gases mediante el flujo sanguíneo, se va a dar, pues, de la siguiente manera, ¿no? Primero, vemos que llegado a la tráquea, se va a conducir, tenemos la flechita, hacia el corazón. Y luego el oxígeno ya de aquí es conducido pues a los músculos, a los músculos, a las células, ¿no? Del músculo, porque la persona está pues, en este caso, haciendo el trabajo, el movimiento durante este ejercicio. El intercambio gaseoso en los alvéolos se va a dar igual, ¿no? ¿Por qué? Porque oxígeno es llevado a los músculos y de los músculos también se expulsan CO2. ¿Ya? De esa manera. Como cuarto tenemos dato los cambios durante el ejercicio. Lógicamente, pues, va a aumentar la frecuencia respiratoria porque los pulmones trabajan más rápido y profundamente. También va a haber un aumento de volumen de aire. Entonces, aquí vemos, pues, el aire prácticamente, pues, llega a su máxima capacidad. Y así también se va a dar un mayor flujo sanguíneo pulmonar. En este caso, pues, hace pues que entre el corazón y los pulmones se dé ese flujo constante, ¿no? Eso lo llaman la circulación menor, ¿no? Mientras cuando ya se da la circulación a todos los tejidos, todas las células, se llama la circulación mayor. Y finalmente vemos pues que los músculos trabajando, prácticamente pues la sangre lleva oxígeno a los músculos y de aquí mismo también se cambia el dióxido de carbono para luego ser exhalado. Aquí tenemos
El árbol bronquial, le dicen árbol justamente por la apariencia que tiene, es como un árbol que tenemos, ¿no? Este es los bronquios, bronquiolos. Los bronquios terminales están aquí, donde vamos a encontrar los sacos alveolares o alveolos, que es la zona respiratoria. Es donde prácticamente pues se da el intercambio de esos gases, ¿no? ¿Cuál es la función? Es transporte del aire, la purificación, el calentamiento también de ese oxígeno para que llegue pues finalmente a los pulmones. Tenemos también aquí una anatomía microscópica de los pulmones, donde vemos pues de color azulito, son pues en este caso arterias pulmonar que tienen sangre desoxigenada, es de color azul. Estos tienen el CO2, mientras que la vénula pulmonar que vemos pues de color rojo es la que lleva o conduce la sangre oxigenada o oxígeno. El oxígeno que se ha tomado al inhalar el aire. Y así, tenemos aquí también, ¿no? De esa manera se ve claramente cómo el alveolo y los capilares, pues, son aquellos que van a conducir. Uno de ellos, el de color azul, el CO2, y de color rojo, el oxígeno. En este esquema tenemos, pues, cómo se da la función de respiración. Se ve con la participación de los músculos intercostales externos. Estos se van a contraer. Las costillas suben. Entonces, cuando nosotros inhalamos, vemos que nuestras costillas van a subir hacia arriba, ¿no? Porque también, pues, se va a dar una presión en los alveolos. El volumen prácticamente, pues, alveolar aumenta, ¿no? Como si se llenase, como cuando soplamos un globo de plástico, de esa manera. Entonces, hace pues que estos músculos se contraigan. Esa es la entrada del aire, ¿no? Entonces, a esto le llaman la fase activa de la respiración tranquila. Mientras que la expiración, la exhalación, ya los músculos externos se contraen, pero las costillas bajan, ¿no? O sea, bajan. La presión intraalveolar también aumenta, ¿no? Y se da, pues, la salida de aire. Esto se llama, pues, una fase pasiva en respiración tranquila, activa, forzada. Los volúmenes y capacidades pulmonares ya se nota, pues, de acuerdo a si es inhalación o si es expiración, donde se va a ver, pues, la participación del diafragma, que está aquí bajo el vientre, y los intercostales externos y internos, y también abdominales. Aquí ya estamos ampliando un poco más cómo los músculos respiratorios prácticamente van a participar, ¿no? Tenemos aquí los
intercostales externos, hasta el diafragma, aquí, y los intercostales internos, y también los músculos del abdomen, músculos abdominales. Entonces, cuando la inspiración es normal, lo conocen como pasiva. Es el flujo del aire, ingresa el aire. Y la inspiración forzada es activa. En este caso, pues, vamos a ver que es distinto, ¿no? Aquí ya vemos otro tipo de músculo. Y la mecánica, la salida de aire, también pues hace que el diafragma se relaje y sube, sube. Entonces, resumiendo, vemos pues que la respiración normal es pasiva, basada en el diafragma y la elasticidad pulmonar, mientras que la respiración forzada requiere de músculos accesorios para mayor volumen y esfuerzo. Aquí tenemos la hematosis, donde se da pues el intercambio de gases. Y aquí vemos, este es la salida del CO2 de color azulito, este es un alveolo, cuando es transportada por los glóbulos rojos, el oxígeno entra aquí al capilar del alveolo. Entonces, esta es una sangre ya que también pues conduce de color azulito el CO2 para luego ser expulsado. Específicamente, la que conduce el oxígeno se llama la oxihemoglobina. La oxi. De la misma manera tenemos aquí que el transporte de CO2 es conducido también por esta misma proteína. Este es el esquema donde de los pulmones al corazón se va a dar pues un flujo sanguíneo, una circulación menor que digo. Pero cuando ya se da entre los tejidos del cuerpo, ya es una circulación mayor. Y en los tejidos también, de la misma manera, fíjense, se da la entrada de oxígeno y salida del CO2. También a la misma, en este caso, mediante el capilar, ¿no? De los capilares luego van por las venas. Eso sería, pues, la forma como se conduce, ¿no? Y la que conduce el CO2 se llama, pues, la carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Y el oxígeno, la oxihemoglobina. Tenemos también una pregunta. ¿Qué es salud pulmonar? A ver, mediante el chat, ¿qué me podrían decir? ¿Qué será cuando decimos qué es salud pulmonar? Viendo ahí el gráfico, la imagen, a ver, mediante el chat, participaciones, por favor. Por ahí me dicen unos pulmones sanos, ¿no? Efectivamente, correcto. ¿Qué más? Que Sheila dice, muy bien, Tatiana también, pulmones sanos. Correcto, es cierto que cuando hablamos de salud pulmonar, tenemos pues que tener en cuenta que
la respiración y oxigenación se dé de manera óptima, que el oxígeno llegue a todo el cuerpo. También cuando hablamos de salud pulmonar, significa pues no se debe de fumar, se debe de evitar todo tipo de humo, ¿no? Porque estas son las principales fuentes de daño a los pulmones. También cuando decimos salud pulmonar, se necesita pues hacer ejercicio de manera regular, que va a permitir pues fortalecer los músculos respiratorios y mejorar la capacidad de los mismos, de los pulmones. ¿Y por qué no decir también es estar pues en un lugar donde el aire sea limpio, evitar la contaminación, tanto exterior como interior, ¿no? Siempre es bueno, si estamos pues en una habitación, hay que ventilarlo de manera permanente, ¿no? Tener pues unas ventanas que permita pues el cambio o liberar pues el aire que a veces puede estar contaminado. Y también pues es tener presente que la dieta sea equilibrada y tener pues un peso saludable, ¿no? Cada uno tener pues siempre ese control del peso, no llegar al sobrepeso. Y también como quinto tenemos pues la vacunación, ¿no? Que va a prevenir de infecciones respiratorias graves, como es pues la gripe, la neumonía. También podemos decir que hay patologías o enfermedades de los pulmones. Como primero tenemos el asma. El asma pues presenta los siguientes síntomas. Las sibilancias, se va a notar una opresión torácica y una tos, especialmente en las noches. La neumonía va a tener pues como síntomas fiebre alta y escalofríos. Va a haber pues tos con flema de color amarilla o verde y un dolor de pecho al momento de respirar. Entonces, la bronquitis crónica, lo que llamamos pues la EPOC, también tiene como síntomas una tos crónica con mucosidad, falta de aire, sobre todo cuando se hace algún esfuerzo, ¿no? Al caminar, al levantarse, ¿no? Entonces, eso es ya una bronquitis. También hay lo que es cáncer de pulmón. Los síntomas vamos a notar cuando hay una tos persistente, a veces con sangre. Se va a dar una pérdida de peso de manera inexplicable, como dice. Dolor también de pecho y fatiga. Hay otra enfermedad o patología llamada la enfisema. Los síntomas son dificultad progresiva para respirar. Se va a dar pues un atrapamiento de aire, ¿no? Entonces, ya aquí la mucosidad pues ya hay que tratarlo, ¿no? Lógicamente con un médico. Y también puede darse una fibrosis pulmonar que presenta tos seca y persistente, falta de aire que a veces va a empeorar, una fatiga y debilidad
Entonces, ante esto, lo más recomendable es consultar al médico para un diagnóstico y tratamiento a tiempo. Aquí tenemos ya un poco más ampliado cómo diagnosticar y prevenir el asma. Primero hay que tener pues una historia médica y familiar. Si algún familiar ha tenido esta enfermedad, vamos a, mediante un examen médico, se va a detectar si se da pues esas sibilancias o pitidos en los pulmones. Aquí el médico está pues, haciendo el diagnóstico. Y también hay otras pruebas que es la espirometría, donde mide la cantidad y velocidad del aire exhalado. Puede haber también otras pruebas, como las pruebas de alergia o una radiografía de tórax, para poder diagnosticar si tiene asma. Como prevención y control, en este caso, pues hay que tener eh, en cuenta no exponernos a factores irritantes. Por ejemplo, en este caso, a las castas de las mascotas, al moho, al humo del tabaco, de la leña, o también al polvo, porque a veces en el polvo hay ácaros, ¿no? Y estos van a darnos pues ciertos peligros. También seguir con el tratamiento, si es que ya lo tuviese, estar pues con el inhalador en este caso, ¿no? También vacunarse, sobre todo ahora que está la gripe influenza y la neumonía, ¿no? Para prevenir. Y esto va a hacer pues que no se agrave pues el asma. Y también el estilo de vida, comer saludablemente, hacer ejercicios. ¿Y cómo se va a prevenir y controlar la bronquitis crónica? Como número uno, evitar pues el tabaco. Dos, reducir la exposición a irritantes, ¿no? En este caso, a lugares, por ejemplo, donde hay exposición de humo, fábricas, ¿no? Hornos, donde se hace la quema de la leña, por ejemplo, ¿no? Tres, practicar buena higiene, ¿no? Lavarse las manos, también evitar pues el contacto con personas enfermas. A veces cuando una persona está tosiendo, lo más recomendable es mm, poner el antebrazo para evitar pues el contagio. Utilizar el alcohol medicado también. Y muy importante, las horas de sueño, la comida saludable para poder fortalecer pues el sistema inmune. ¿Ya? De esa manera se hace una prevención primaria. Ya el control se va a dar pues primero con la vacuna, también los chequeos regulares, muy importante, ¿no? Y la enfisema es también similar al asma, que puede provenir pues mediante la historia médica, donde quizás hubo ya síntomas donde se haya tenido pues esta enfermedad. Ver el historial del tabaquismo y la exposición ocupacional. Hacer pues un examen médico correspondiente, también pruebas de función pulmonar o también mediante radiografía del tórax se va a detectar pues si hay algún daño en los alvéolos.
Y para prevenir, pues evitar el tabaco y el humo, reducir la exposición a los polvos químicos, contaminación. Como tercero tenemos vacunación contra influenza, la neumonía, ¿no? Y finalmente, pues, se va a prevenir mediante un estilo de vida saludable. Y si hubiese ya el daño, la rehabilitación pulmonar mediante un ejercicio controlado. La neumonía también es muy importante diagnosticarlo mediante la exploración física que realiza un médico, también una radiografía del tórax, o también hacerse, en este caso, los análisis médicos de sangre o mediante la pulsiosimetría, donde se mide pues el nivel de saturación de oxígeno en la sangre, ¿no? Entonces es muy importante eso también tener en cuenta, ¿no? Cuánto de saturación se tiene y lógicamente eso va a permitir. Y las pruebas microbiológicas, el cultivo del esputo, el hemocultivo o los antígenos en orina. Estos van a determinar si hay bacterias, virus y hongos. Y en el control y tratamiento ya pues es mediante los antibióticos, los antivirales y todos los cuidados, ¿no? Correspondientes. Y si es necesario una hospitalización. Y a largo plazo ya pues es la vacunación, la higiene, no fumar y estilo de vida saludable. El cáncer ya es una enfermedad donde se tiene pues que ya ver mediante estudios de imagen en qué situación están los pulmones, análisis de sangre. Y luego pues ya el control y tratamiento se va a dar mediante la quimioterapia o tal vez una cirugía pulmonar, ¿no? Donde se va a poder extirpar el tumor o tejido pues que están circundantes, ¿no? O también ahora hay la radioterapia, ¿no? Que son pues ya uso de radiación de alta energía para destruir células cancerosas. Y como prevención tenemos pues el factor de riesgo, ¿no? Que es el tabaco. Evitar eso, ¿no? También los ejercicios, control. La fibrosis pulmonaria es un tratamiento pues similar a usando medicamentos antifibróticos que van a evitar la progresión de la enfermedad, también la oxigenoterapia que va a ayudar y la rehabilitación pulmonar mediante ejercicios respiratorios o ya trasplante de pulmón ya en casos avanzados, ¿no? Y el control y seguimiento siempre pues hay que visitar de manera regular al médico, las vacunas también, el estilo de vida saludable y sobre todo tener un soporte psicológico y social. Las terapias pues son muy importantes, como hemos dicho, la oxigenoterapia, los medicamentos inhalados, la rehabilitación pulmonar, tenemos y la fisioterapia. Acá tenemos ya cómo se hace la toracocentesis. En este caso, pues, se va a dar la inserción de de un catéter y luego se va a dar, pues, la aspiración del líquido pleural para el diagnóstico o alivio de síntomas, ¿no? Y acá tenemos, pues, el análisis, qué es lo que determina, ¿no? Y la terapia adecuada. La traqueostomía también es, en este caso ya, la aplicación, inserción de una canácula, es como un tubito que va a darse la inserción para luego pues conectarlo a un ventilador
en este caso, de manera que es un soporte ventilatorio, ¿no? Para poder ayudar a la persona con la oxigenación. Aquí tenemos, jóvenes, las recomendaciones para el cuidado de nuestros pulmones. Como número uno tenemos, pues, no fumar. Dos, hacer ejercicios de manera regular. Hacer la práctica de la respiración profunda, lo cual nos ayuda a mejorar la eficiencia respiratoria y también nos reduce el estrés. Evitar todo tipo de contaminación, fábricas, vehículos, ambientes cerrados, ¿no? Muy importante una dieta equilibrada. Y también hay que estar hidratados, ¿no? Porque esto va a ayudar a aumentar las vías respiratorias y a eliminar si hubiese mucosidad. Y sobre todo las vacunas. Finalmente, jóvenes, para culminar, la importancia de cuidar nuestros pulmones. Número uno, es muy vital el suministro del oxígeno para nuestro organismo. El cerebro sabemos que es aquel órgano que dirige todas las actividades vitales. Entonces, si no hay oxígeno, el cerebro también no va a funcionar bien. Dos, muy importante tener pues en cuenta los ejercicios. Caminar, correr, manejar bicicleta va a mejorar el rendimiento físico. La protección del corazón también hay que oxigenarnos muy bien. La prevención de enfermedades es muy importante. Si protegemos los pulmones, no vamos a tener enfermedades. Y otro muy importante es el sistema de filtrado natural, ¿no? En este caso, pues, las impurezas que ingresan por la nariz van a ser retenidas por los pelos que se encuentran en dicho órgano. Por eso respirar de preferencia por... Y finalmente va a mejorar la calidad de vida si nosotros reducimos el estrés y tenemos pues respiraciones profundas, ¿no? Entonces, jóvenes, terminamos diciendo, respira salud, tus pulmones son el motor de tu vida. Gracias, jóvenes, por su atención y no se desconecten porque a continuación tienen el siguiente taller de astronomía. Hasta la próxima semana, jóvenes, cuídense bastante y a cuidarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas Gracias, profe. Chao, profesor. Profe. Buenas noches, por favor. Muchas gracias por las clases, profesor. Buenas noches. Cuídese. Hasta luego, profesor. Muchas gracias por la Con agua. T minus 15 seconds.